La memoria de las estrellas. Dicen que antes de que existiera la historia, existía la memoria. Una memoria que no pertenecía a ningún pueblo, ni a ninguna raza, sino al propio universo. Los antiguos la llamaban la voz del cielo, y afirmaban que era ella quien había enseñado a los primeros hombres el arte de construir, sembrar, pensar y mirar hacia las estrellas con devoción. En esa voz celestial nació el mito de los dioses que descendieron del firmamento, portando fuego, sabiduría y poder. Pero, ¿y si aquellos dioses no eran seres divinos, sino visitantes de otros mundos? Las antiguas civilizaciones dejaron señales que parecen responder a esa pregunta con un silencio inquietante. En Egipto, los muros del templo de Abidos muestran lo que parecen helicópteros, naves y aviones tallados hace más de 4000 años. En Mesopotamia, las tablillas sumerias hablan de los Anunnaki, los que del cielo a la tierra descendieron. En las alturas de los Andes, las piedras de Tiwanaku encajan con una precisión que ni siquiera la ingeniería moderna puede reproducir. Y en la meseta de Nazca, líneas gigantes dibujan figuras que solo pueden verse desde el aire. Todo apunta a un mismo origen, un legado estelar. El misterio no está solo en las piedras, sino en la conciencia humana. Cada cultura, desde los mayas hasta los egipcios, parece recordar lo mismo, que el conocimiento vino de las estrellas. ¿Cómo pudieron civilizaciones tan distantes compartir mitos tan similares? ¿Por qué hablaron de los mismos visitantes celestes, de los mismos portales y del mismo regreso prometido? Tal vez no eran simples leyendas, sino fragmentos de una historia prohibida que fue borrada, reescrita y convertida en mito. Las escrituras más antiguas del mundo parecen esconder una verdad que la ciencia moderna no se atreve a mirar de frente. Los textos védicos de la India describen máquinas voladoras llamadas vimanas. Los códices precolombinos hablan de dioses blancos que bajaron envueltos en rayos, los egipcios de barcas de fuego guiadas por los hijos de Ra, y los griegos de titanes que vinieron del cielo para mezclarse con los humanos. Todo el planeta parece susurrar el mismo relato bajo lenguas distintas. Seres venidos de las estrellas crearon, guiaron o modificaron a la humanidad. Y si todo esto fuera cierto, entonces la historia humana no comenzó con el barro, sino con la luz. Hay quienes creen que estos dioses eran astronautas de civilizaciones avanzadas que visitaron la Tierra miles de años antes de nuestra era. Otros aseguran que no eran viajeros de otros planetas, sino proyecciones de una inteligencia superior que se manifiesta a través de símbolos y conciencia. Pero hay algo que todos los mitos comparten: el recuerdo de una conexión perdida con el cosmos, de un tiempo en el que el ser humano aún podía escuchar la voz del universo. Hoy, las ruinas siguen ahí, observándonos. Monumentos imposibles, templos alineados con las constelaciones, piedras que desafían el tiempo y la lógica. Son como cicatrices cósmicas de una historia que no fue escrita por nosotros. En cada bloque de granito, en cada relieve, parece esconderse una advertencia: recordad de dónde venís. Porque quizás los dioses nunca se fueron. Quizás siguen ahí, esperando que el hombre vuelva a mirar hacia arriba con la misma fe con la que antes levantaba sus pirámides. El misterio no está en los cielos, sino en el eco de la memoria humana. Una memoria que fue silenciada por el dogma, ridiculizada por la ciencia y olvidada por la historia oficial. Pero en lo profundo del alma aún arde una chispa ancestral que susurra que no estamos solos, que nunca lo estuvimos. Esta es la historia prohibida de los dioses astronautas, los portadores de una herencia estelar, los arquitectos del misterio, los que sembraron la conciencia y desaparecieron sin dejar más rastro que el silencio y la piedra.
Suscríbete si sientes que algo dentro de ti recuerda haber venido de las estrellas. Las civilizaciones que recordaron a los visitantes del cielo. Para entender la huella de los llamados dioses astronautas, hay que mirar hacia atrás, mucho más allá de las fronteras del tiempo escrito. Allí donde la historia se disuelve en mito y el mito en memoria. Desde las arenas de Egipto hasta las junglas de Mesoamérica, desde los templos sumerios hasta los desiertos del altiplano andino, el mismo eco resuena en distintas lenguas. Los que bajaron del cielo. En las tablillas de arcilla encontradas en Nippur, Sumeria, escritas hace más de 6000 años, los sacerdotes registraron una historia que aún hoy desafía a los arqueólogos. En ellas se describe a los Anunnaki, una raza de seres venidos del firmamento que descendieron a la tierra para dar forma al ser humano con su propia esencia. No eran metáforas ni alegorías divinas. Eran descripciones detalladas, cuerpos gigantescos, trajes que brillaban, máquinas que rugían y una obsesión constante con el oro, el metal sagrado que según los textos necesitaban para restaurar la atmósfera de su planeta natal. Según esa narrativa, los Anunnaki modificaron genéticamente a los humanos primitivos para que sirvieran como obreros en sus minas. Pero con el paso del tiempo, la creación adquirió conciencia y entonces comenzó la historia de la humanidad, el despertar del alma en el barro. ¿Era simple mitología o una memoria distorsionada de una manipulación biológica real? Mientras en Mesopotamia los escribas registraban esa historia al otro lado del mundo, los antiguos egipcios levantaban templos alineados con las estrellas de Orión y Sirio. El faraón, considerado un dios viviente, no era más que el reflejo de esa conexión celeste. Las pirámides de Giza parecen replicar el cinturón de Orión, y los textos funerarios narran cómo el alma del faraón ascendía al cielo en una barca de fuego para reunirse con los dioses. ¿Podría tratarse de una descripción ancestral de una nave o de un viaje espiritual hacia otro plano de existencia? La frontera entre tecnología y divinidad se vuelve borrosa cuando el tiempo la cubre con polvo. Más al oriente, en los textos védicos de la India, se describen las vimanas, máquinas voladoras de los dioses. Los manuscritos detallan su forma, su propulsión y sus batallas en el aire. Incluso se mencionan materiales, combustibles y efectos electromagnéticos. Para la ciencia moderna, todo parece un mito. Pero si un mito sobrevive miles de años, no podría ser la sombra de un hecho olvidado. En América, los mayas, los incas y los toltecas también hablaban de visitantes celestiales. Los dioses Kukulcán, Viracocha y Quetzalcóatl descendían envueltos en luz, portando conocimiento, matemáticas y astronomía avanzada. Los cronistas españoles que escucharon esas historias quedaron atónitos al descubrir que estos pueblos sabían predecir eclipses, calcular los ciclos planetarios y levantar estructuras alineadas con las constelaciones. ¿Cómo podían hacerlo sin telescopios ni escritura compleja? Los sacerdotes mayas decían que el saber vino de las estrellas. Y en las mesetas del altiplano boliviano, Tiwanaku se alza como un enigma de piedra. Su puerta del sol parece marcar no solo el paso del sol, sino también el de los equinoccios y los ciclos cósmicos. En los relieves de sus muros, los arqueólogos han visto figuras que no parecen humanas, con rostros alargados y cascos que recuerdan trajes espaciales. Las leyendas aymaras cuentan que los hijos del cielo descendieron allí, enseñaron a cultivar y luego prometieron volver. ¿Podría toda la humanidad haber heredado fragmentos del mismo relato, disperso como polvo estelar a través del tiempo y las culturas? Las coincidencias son tantas que negarlas parece un acto de fe inversa. La fe en que nada de esto puede ser posible. El antropólogo
Joseph Campbell decía que los mitos son los sueños colectivos de la humanidad. Si es así, tal vez todos estos pueblos soñaron con los mismos dioses porque, en lo más profundo de su inconsciente, recordaban algo real, un encuentro con seres venidos de los confines del cosmos. Hoy, las pruebas se multiplican, artefactos imposibles, alineaciones astronómicas milimétricas, representaciones de figuras aladas con aparatos en la espalda y máscaras que parecen respiradores. Cada descubrimiento arqueológico se convierte en una grieta por donde se filtra la posibilidad de que nuestro pasado no sea lo que creemos. Pero la ciencia, temerosa de lo que no puede medir, prefiere mirar hacia otro lado. Porque aceptar que fuimos tocados por inteligencias estelares sería reescribir toda la historia humana. Si esta teoría es cierta, no somos una especie aislada, sino el resultado de una siembra cósmica, una especie diseñada para evolucionar, recordar y quizá algún día regresar a las estrellas de donde vinimos. Suscríbete si crees que la historia de la humanidad aún no ha sido contada completa. La mente humana y el recuerdo de las estrellas. Dicen los sabios antiguos que la memoria del universo no se almacena en libros ni en piedras, sino en el alma. Que cada célula humana guarda en su núcleo un fragmento de la historia cósmica, como si nuestro ADN fuera un pergamino vivo escrito por manos que no eran de este mundo. Si los dioses astronautas existieron, tal vez no solo nos dejaron su imagen en los muros, sino también su huella en la mente. La ciencia moderna habla de la paradoja del conocimiento súbito. Cómo pueblos aislados, sin contacto aparente, desarrollaron matemáticas, calendarios, escritura y arquitectura sagrada casi simultáneamente. ¿Es simple evolución o una memoria colectiva que despierta cíclicamente? Los mitos podrían ser los códigos de esa memoria. Cada historia sobre seres que bajan del cielo, cada símbolo que apunta al firmamento, sería como una instrucción grabada en la conciencia humana para no olvidar de dónde proviene la chispa que nos hizo conscientes. En las tradiciones místicas se dice que el alma humana es una semilla estelar, que nuestra mente no es solo biología, sino un canal, un receptor diseñado para sintonizar frecuencias que trascienden el tiempo. Los dioses del cielo no habrían sido solo visitantes físicos, sino maestros de vibración, capaces de comunicarse con la humanidad a través del pensamiento, el sueño o la intuición. En muchas culturas, el fuego que los dioses entregan al hombre no es literal, sino simbólico. El fuego del conocimiento, el fuego interno de la conciencia. Los antiguos sumerios creían que los dioses hablaban a través del resplandor. Los egipcios decían que la palabra divina era luz sonora. Los mayas afirmaban que los sabios podían oír a las estrellas. Si todo esto se interpreta no como metáfora, sino como tecnología espiritual, surge una hipótesis fascinante. Los dioses no enseñaron con palabras, sino con energía. Una energía que transformaba la percepción y abría las puertas de la mente. Por eso quizás el despertar espiritual y el despertar cósmico son la misma cosa vista desde distintos planos. La psicología profunda de Carl Jung habló de arquetipos universales, formas simbólicas que emergen de lo más hondo del inconsciente colectivo. Pero, ¿y si esos arquetipos fueran ecos de memorias ancestrales de contacto? ¿Y si los dioses del cielo fueran el reflejo exterior de algo que alguna vez fue interior? Tal vez la humanidad no fue solo testigo de los visitantes estelares, sino su continuación. No una creación ajena, sino una extensión de su conciencia proyectada en carne y pensamiento. Cada noche, cuando miramos las estrellas, hay una parte de nosotros que no observa, sino que recuerda. Ese estremecimiento que sentimos al ver el cielo infinito, ese anhelo inexplicable de volver a un hogar que no conocemos,
podría ser la resonancia de ese vínculo perdido. Una llamada antigua que vibra en el corazón humano más fuerte que la razón. Si los dioses astronautas sembraron la vida, también sembraron la curiosidad, la sed de trascendencia, la pregunta por el origen, el impulso de mirar más allá del horizonte. Tal vez la mayor herencia que nos dejaron no fue la tecnología, sino la inquietud interior. Esa llama que nunca se apaga y que empuja a la humanidad a explorar el cosmos, a romper los límites, a buscar su reflejo entre las estrellas. Y sin embargo, cuanto más avanza la ciencia, más nos acercamos al punto donde mito y conocimiento se funden. Los físicos cuánticos descubren que el observador influye en la realidad, que la materia responde a la conciencia. Es como si el universo mismo fuera un espejo que despierta cuando lo miramos. Lo que los antiguos llamaron dioses podría ser la misma conciencia cósmica manifestándose a través de nosotros. En las noches silenciosas, los sabios del desierto decían que las estrellas eran los ojos de los dioses, pero quizás las estrellas son también los nuestros, observándonos desde otro tiempo, recordándonos que el cielo no está arriba ni afuera, sino dentro. Si todo lo que existe vibra, y toda vibración es información, entonces los dioses astronautas nunca se marcharon. Permanecen en la frecuencia de nuestra conciencia, esperando que recordemos cómo escuchar. Quizás los templos, las pirámides y las ciudades perdidas sean solo el reflejo físico de algo más profundo, la arquitectura interior del alma humana intentando volver a su origen cósmico. Suscríbete si sientes que dentro de ti hay algo que no pertenece del todo a este mundo. La verdad prohibida y el silencio de los dioses. En lo más profundo de los archivos olvidados, entre manuscritos polvorientos y descubrimientos que nunca llegaron a la luz pública, se esconde una verdad que los poderosos han temido desde el principio, que la humanidad no nació sola, que nuestras religiones, símbolos y estructuras de poder son el eco distorsionado de un encuentro cósmico que marcó para siempre el destino del hombre. Cada civilización antigua, desde los templos de Egipto hasta las pirámides de Mesoamérica, custodiaba un mismo secreto bajo diferentes nombres. Los sacerdotes eran sus guardianes, los reyes, sus intérpretes, y los dioses, los emisarios de un conocimiento que el tiempo convirtió en religión. Pero cuando el poder entendió que aquel saber podía liberar al hombre del miedo, lo encerró bajo el sello del misterio. La ciencia y la fe, que alguna vez fueron una sola cosa, fueron separadas a propósito. Así comenzó el silencio. Durante siglos, arqueólogos, historiadores y astrónomos han hallado pruebas que parecen desafiar toda explicación lógica. Artefactos que no encajan en el tiempo, herramientas imposibles, jeroglíficos que muestran lo que parecen cohetes, trajes presurizados y seres con cascos. En la cueva de Tassili, en el corazón del Sahara, pinturas rupestres de más de 8.000 años muestran figuras con ojos oscuros y cuerpos alargados, descendiendo de lo alto. En Egipto, el llamado pájaro de Saqqara parece un modelo aerodinámico. En Colombia, pequeñas figuras de oro halladas en Tolima tienen forma de aeronaves modernas, con alas, timones y fuselajes. Y sin embargo, estos objetos son etiquetados como rituales, metáforas o errores de interpretación, porque aceptar su naturaleza tecnológica implicaría aceptar una visita que la historia oficial no puede registrar sin derrumbarse. A mediados del siglo XX, autores como Erich von Däniken, Zecharia Sitchin y Robert Temple fueron perseguidos académicamente por atreverse a sugerir que los dioses eran astronautas. Pero sus teorías no nacieron del capricho, sino de la comparación sistemática de símbolos, textos y ruinas. Lo que hallaron era tan inquietante como revelador.
La humanidad podría ser una especie guiada, modelada y observada desde las estrellas. Las antiguas tablillas sumerias describen cómo los Anunnaki crearon al hombre mezclando su esencia vital con la de los seres de la tierra. Los textos egipcios hablan de los hijos de la luz, que abrieron los cielos para traer sabiduría. Los códices mayas relatan que los dioses serpiente bajaron del cielo para instruir al hombre en los ciclos del cosmos. Y todos, sin excepción, anuncian un regreso. Una promesa de que los dioses volverán cuando el hombre haya olvidado quién es. La pregunta es, ¿por qué tanto empeño en silenciar esta posibilidad? Quizás porque aceptar que los dioses fueron reales destruiría los cimientos del control espiritual y político que ha dominado la humanidad durante milenios. Si fuimos creados por manos de carne y hueso, aunque venidas del firmamento, las religiones perderían su autoridad. La ciencia tendría que reescribir sus teorías. La historia entera se fracturaría. No es casualidad que los hallazgos más incómodos desaparezcan o sean clasificados. Que museos guarden piezas sin catalogar o que yacimientos enteros sean cerrados al público bajo la excusa de la preservación. Existen informes sobre arqueólogos que encontraron cráneos de tamaño anormal, restos metálicos fusionados con roca volcánica y monumentos sumergidos que datan de miles de años antes de cualquier civilización conocida. Pero cada vez que alguien se atreve a mostrar pruebas, el sistema reacciona con el mismo ritual: ridiculización, silencio, olvido. Y sin embargo, los indicios siguen multiplicándose. En Perú, las líneas de Nazca parecen formar un gigantesco mapa astronómico. En México, las ruinas de Teotihuacán reflejan la disposición del sistema solar. En Bosnia, las pirámides descubiertas recientemente parecen emitir energía electromagnética. Y en Turquía, Göbekli Tepe, enterrado hace más de 12.000 años, muestra símbolos de estrellas y constelaciones. ¿Era acaso un santuario en honor a los visitantes celestes? Los sabios antiguos decían que el conocimiento es un fuego sagrado, puede iluminar o destruir. Tal vez por eso fue ocultado, fragmentado y disfrazado de mito. Los templos se transformaron en iglesias, los dioses en santos y las estrellas en simples puntos de luz. Pero el hombre, que guarda en su interior la chispa de esos visitantes, sigue buscando la verdad entre las sombras. La teoría de los dioses astronautas no es solo una herejía histórica, es una advertencia. Si somos fruto de una siembra cósmica, entonces cada acto humano resuena más allá de la Tierra. Cada pensamiento, cada creación podría ser parte de una red universal que aún desconocemos. El legado prohibido no está en las ruinas, sino en nosotros. Y mientras la humanidad siga negando su origen estelar, los dioses permanecerán en silencio, observando, esperando. Porque el verdadero contacto no se produce cuando los cielos se abren, sino cuando la mente se atreve a mirar sin miedo. El retorno de los hijos del cielo. Hay noches en las que el universo parece respirar junto a nosotros, cuando el silencio se vuelve tan profundo que uno puede escuchar el rumor del infinito. En esos instantes, la Tierra deja de ser un planeta perdido y se convierte en lo que siempre fue, un santuario de memoria. Porque en el fondo, la historia de los dioses astronautas no habla solo del pasado, sino del futuro. Cada ruina, cada piedra tallada, cada símbolo apuntando al cielo es un recordatorio. No de la presencia de seres extraños, sino del origen compartido entre ellos y nosotros. Los antiguos lo sabían. El hombre no fue creado para mirar hacia abajo, sino hacia arriba. Nació con la cabeza erguida para poder reconocer su reflejo en las estrellas.
Tal vez los dioses no eran conquistadores ni creadores distantes, sino exploradores espirituales que sembraron la chispa de la conciencia para que la humanidad continuara su obra. Nos dieron las claves del lenguaje, de la geometría, del fuego, de la música y de la mente, y luego se marcharon, no como castigo, sino como prueba. Como si hubieran querido ver si podíamos recordar por nosotros mismos. Y durante milenios hemos intentado hacerlo. Cada templo erigido, cada poema, cada ecuación matemática, cada nota de música o plegaria es un intento de reconstruir el vínculo, un intento de volver al hogar. Pero algo cambió. El hombre olvidó mirar el cielo con respeto. Las estrellas se convirtieron en simples coordenadas, y la búsqueda de lo sagrado se transformó en una carrera por dominar. Los mismos dones que nos fueron entregados para elevarnos, los usamos para dividirnos. La ciencia sin alma y la fe sin razón se enfrentaron, como si no hubieran nacido de la misma fuente. Y en ese conflicto silencioso, los dioses guardaron distancia. Quizás esperan que entendamos que su regreso no será un espectáculo de luces, sino un despertar interior. Que la verdadera llegada no vendrá desde el firmamento, sino desde la conciencia colectiva, cuando la humanidad vuelva a vibrar en sintonía con el cosmos. Porque si es cierto que llevamos su ADN, su esencia, su chispa, entonces ellos nunca se fueron, siguen aquí. Dormidos en nuestros sueños, en los símbolos que repetimos sin saber por qué, en los destellos que sentimos cuando contemplamos una noche estrellada y algo dentro de nosotros se agita con un reconocimiento antiguo. Los sabios decían que el universo es un espejo, que todo lo que observamos allá afuera es un reflejo de lo que somos dentro. Si eso es verdad, entonces los dioses astronautas no son otra especie, sino el reflejo elevado de lo que la humanidad puede llegar a ser. Una civilización capaz de crear sin destruir, de conocer sin dominar, de recordar sin temor. El legado prohibido no busca glorificar el pasado, sino despertar el presente. Nos invita a reconciliar ciencia y espíritu, tecnología y compasión, mente y alma, a comprender que cada avance, cada descubrimiento, cada expansión del conocimiento nos acerca a ellos no porque estén lejos, sino porque están esperando que nos convirtamos en su igual. Esa fue siempre la promesa velada. Cuando el hombre recuerde su origen, los dioses volverán. Pero no bajarán del cielo en naves doradas. Emergerán desde dentro de cada ser humano que logre recordar quién es. Porque la humanidad no fue creada para servir, sino para continuar la obra, para encender su propia luz y devolverla al universo como una ofrenda de conciencia. Los textos antiguos lo dijeron de 1000 formas distintas. Los hijos del cielo volverán cuando el fuego del alma humana ilumine la oscuridad del olvido. Tal vez ese momento se acerca. Tal vez cada despertar individual, cada acto de amor, cada mente que decide mirar más allá de lo aparente es una señal, una chispa encendida en medio del cosmos que anuncia que la memoria está regresando. Y cuando finalmente comprendamos que el universo no está afuera, sino que somos parte viva de él, el velo se levantará. Las estrellas dejarán de ser un misterio y se convertirán en espejos del alma. Porque la historia de los dioses astronautas no trata de ellos, trata de nosotros, de lo que fuimos, de lo que aún podemos llegar a ser. Suscríbete si sientes que tu alma proviene de un lugar más allá del tiempo. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.